Ocurre en un segundo, a veces menos. Vas caminando o conduces o simplemente estás mirando el teléfono y aparece un coche aparcado frente a una oficina. Un anuncio en el lateral de la carretera. Alguien que pasa a tu lado con unas llaves en la mano y un sonido sordo y grave al cerrar la puerta. No lo analizas, no tienes tiempo, solo sientes algo que no tiene nombre exacto, una mezcla de deseo y de culpa que dura 2 segundos y desaparece antes de que puedas sujetarla. Y sigues con tu día como si no hubiera pasado nada. Pero sí pasó algo. Pasó que por un momento ese coche no era un objeto. Era una versión de ti que todavía no existe. Más segura, más llegada, más todo. Y el problema no es ese deseo. El problema es lo que hacemos con él cuando no tenemos los números correctos. Hay una cifra concreta, calculada, que determina exactamente cuánto deberías gastar en un coche según lo que ganas. La mayoría no la conoce. Y esa ignorancia, silenciosa, invisible, completamente normalizada, les cuesta años de libertad financiera. Y lo más curioso es que, en algún momento, todos usamos el mismo argumento para tranquilizarnos. Mis compañeros de trabajo tienen uno parecido. Mi vecino acaba de financiar uno y gana lo mismo que yo. Si fuera tan mala decisión, no lo haría tanta gente. Es un razonamiento que parece sólido, parece prudente incluso. Si todos lo hacen, algo de sentido debe tener. Si fuera un error, alguien lo habría dicho ya. Pero hay algo que ese argumento ignora por completo, que los errores financieros no avisan, no producen un sonido, no generan una alerta. Simplemente se acumulan mes a mes en silencio, hasta que un día miras tus cuentas y no entiendes bien a dónde fue todo. Lo que la mayoría de la gente llama normal, en términos de coche, no es un indicador de inteligencia financiera. Es un indicador de que el mismo error se está repitiendo a escala masiva y con total naturalidad. Que algo sea común no lo convierte en correcto, lo convierte en invisible. Y lo invisible es exactamente lo más peligroso cuando hablamos de dinero. Porque el problema no es solo que todos lo hagan. Es que el sistema está diseñado específicamente para que lo hagas. Y para que lo hagas sin darte cuenta de que lo estás haciendo. No es una conspiración. No hace falta que sea una conspiración. No existe ninguna reunión secreta donde un grupo de ejecutivos decide cómo arruinarte la vida financiera. No necesitan eso. Lo que existe es algo mucho más ordinario y mucho más efectivo. Un sistema de incentivos perfectamente alineado para que tú gastes más de lo que deberías y para que lo hagas sintiéndote bien mientras lo haces. Empieza antes de que entres al concesionario. La publicidad no te vende un coche, te vende una versión de ti mismo, te vende la mirada de los demás cuando aparcas, te vende la sensación de haber llegado. Lleva décadas perfeccionando ese lenguaje y lo hace porque funciona, porque conecta con algo real que todos llevamos dentro. Luego entras al concesionario y ahí el mecanismo cambia de forma, pero no de objetivo. El vendedor no te pregunta cuánto puedes gastar en total, te pregunta cuánto puedes pagar al mes. Es una pregunta pequeña, casi inocente, pero cambia todo el marco de la decisión. Porque una cuota de 300 euros al mes suena razonable. Que ese coche te vaya a costar 22.000 euros en 5 años, con intereses incluidos, suena diferente. Son los mismos números, pero el cerebro no los procesa igual. Y las financieras lo saben. Los concesionarios lo saben. La publicidad lo sabe. No es que quieran hacerte daño, es que su modelo de negocio funciona mejor cuando tú no haces el cálculo completo. Cuando te quedas con la cuota mensual y no llegas al coste real. Eso es lo que el sistema está diseñado para que hagas. Y lo consigue, una y otra vez, con gente inteligente, trabajadora, que simplemente nunca tuvo acceso a la mecánica real de cómo funciona todo esto. Pero hay un mecanismo que opera por encima de todos los demás. Uno que no necesita publicidad, ni vendedores, ni financiación. Uno que empieza a funcionar en silencio desde el momento exacto en que el coche sale del concesionario. Y tiene un nombre.
Depreciación. Ese es el nombre. No suena dramático, suena a término contable, a algo que le preocupa a un contador en una hoja de cálculo. Y precisamente por eso es tan peligroso, porque mientras suena aburrido, está ocurriendo. Imagina que hoy compras un coche por 25,000 euros. Lo firmas, lo pagas, conduces hasta casa sintiéndote bien con la decisión. Esa noche, duermes con la idea de que tienes un activo que vale 25,000 euros. Pero no es verdad, porque desde el momento exacto en que ese coche salió del concesionario, no cuando lo usaste un mes, no cuando acumuló kilómetros, sino desde ese primer instante, empezó a perder valor, sin parar, sin avisarte, sin pedirte permiso. El primer año, entre el 20% y el 30% del valor desaparece. En números reales, entre 5,000 y 7,500 euros de ese coche que compraste esta mañana ya no existen esta noche. No los robaron. No los perdiste en el casino. Simplemente se evaporaron en el aire, como si nunca hubieran estado ahí. Y no te lo dijeron cuando firmaste. No porque sea un secreto, sino porque nadie tiene incentivo en que lo calcules antes de comprar. En 5 años, ese vehículo de 25,000 euros puede valer 10,000 o menos. Lo que significa que en ese periodo no solo pagaste el coche, pagaste además 15,000 euros que se convirtieron en nada, en ningún activo, en ningún ahorro, en ningún retorno, solo en kilómetros. Eso es la depreciación cuando deja de ser un concepto y se convierte en tu dinero real. Y si eso ya duele de ver, hay algo más, porque la depreciación por sí sola es una hemorragia lenta. Pero hay una decisión que la mayoría toma antes de comprar, en el momento de la financiación, que convierte esa hemorragia en una herida completamente abierta. Hay una pregunta que el concesionario te hace siempre, sin excepción, casi como si fuera un protocolo obligatorio, una formalidad inevitable antes de entrar en materia. ¿Cuánto puedes pagar al mes? Parece una pregunta razonable. Parece, incluso, que están siendo considerados contigo, adaptándose a tu situación, buscando una solución que encaje en tu vida. Pero esa pregunta no está diseñada para ayudarte. Está diseñada para redirigir tu atención hacia el número más pequeño de toda la operación y mantenerte ahí. Porque 300 euros al mes no suena a gran cosa. 300 euros. Quizás te saltas 2 cenas fuera, reduces un poco el ocio, ajustas algo aquí y allá. Asumible, razonable, dentro de lo posible. Ahora hagamos el cálculo completo. Esos 300 euros al mes durante 60 meses, 5 años de financiación, que es el plazo más común, son 18,000 euros solo en cuotas. Pero la financiación tiene intereses. Un tipo de interés medio en un crédito de coche en Europa ronda el 6% y el 9% anual. Eso añade entre 2,500 y 4,500 euros más al total, dependiendo del contrato. Suma también el seguro obligatorio, entre 600 y 1,200 euros anuales según el perfil, el mantenimiento anual, los neumáticos, las revisiones, los imprevistos mecánicos. El coche de 300 euros al mes no cuesta 300 euros al mes. Cuesta, en términos reales, entre 500 y 650 euros mensuales cuando metes todos los números en la misma línea. Y cuesta, en términos totales a 5 años, una cifra que en la mayoría de los casos supera los 30,000 euros sobre un vehículo que para entonces vale menos de la mitad. Pero nunca lo viste así, porque nadie te lo presentó así. Te presentaron la cuota. Y el cerebro humano no está construido para multiplicar cuotas por meses y sumar costes variables de forma espontánea. Está construido para evaluar lo que tiene delante. Y lo que tenía delante era 300 euros. Eso es el sesgo de encuadre en su versión más cara. Y el problema no es que seas descuidado o imprudente. El problema es que nadie te enseñó a hacer este cálculo de otra manera. Nadie te dio el marco correcto antes de que firmaras, pero ese marco existe. Hay una fórmula, concreta, probada, que no depende de si ganas 1,500 euros o 5,000 euros al mes.
porque trabaja con proporciones, no con cantidades fijas. Una regla que, si la hubieras conocido antes, habría cambiado la decisión desde el principio. Y eso es exactamente lo que viene ahora. Se llama la regla del 20/4/10. Y es tan simple que cabe en una línea. 20% de entrada. Máximo 4 años de financiación. Y que el coste total del vehículo, cuota seguro, combustible, mantenimiento, no supere el 10% de tu ingreso mensual neto. Eso es todo. 3 números. Una sola regla. Pero lo que hace esa regla es brutal en su precisión. Elimina completamente el margen para el autoengaño. Apliquémosla en tiempo real. Imagina un salario neto de 2.000 euros al mes. El 10% son 200 euros. Ese es tu techo real de gasto mensual en movilidad, todo incluido. Si el seguro te cuesta 80 euros y el combustible otros 60, te quedan 60 euros para la cuota. Con 60 euros de cuota mensual y un máximo de 4 años de financiación, el coche que puedes comprar sin comprometer tu economía vale alrededor de 8.000 a 10.000 euros. Y eso asumiendo que tienes el 20% de entrada, entre 1.600 y 2.000 euros, ya ahorrado antes de firmar. No es el coche que tenías en mente. Para la mayoría, no lo es. Pero es el coche que tu economía puede sostener sin sangrar. La cifra que prometimos al principio, esa que la mayoría no conoce y que les cuesta años de libertad financiera, no es un número fijo, es un porcentaje. Tu porcentaje, calculado sobre lo que tú ganas, no sobre lo que alguien más gana. El 10% de tu ingreso neto. Ese es el ancla. A partir de hoy, cada vez que veas un coche, ese número va a aparecer solo. Pero aplicar esta regla hace algo más que darte claridad financiera. Revela algo sobre ti mismo que muy poca gente está dispuesta a mirar directamente. Aquí es donde la mayoría para. O más exactamente, aquí es donde la mayoría busca una salida. Porque cuando aplicas la regla del 20/4/10 a tu salario real, no al salario que esperas tener, no al que tendrás si todo va bien, sino al que entra en tu cuenta este mes, el número que obtienes no suele ser cómodo. Y el primer instinto no es aceptarlo, es cuestionarlo. Quizás la regla es demasiado conservadora. Quizás mi caso es diferente porque trabajo mucho y me lo merezco. Quizás puedo estirar un poco el presupuesto y compensarlo en otros gastos. Reconoce ese pensamiento, porque no es debilidad. Es el cerebro haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer. Proteger la imagen que tienes de ti mismo. La imagen de alguien que ha trabajado duro, que ha progresado, que está en un punto de su vida donde ese coche tiene sentido. El problema es que la economía personal no funciona con imágenes, funciona con números. Y los números, en este caso, no están diciéndote que fracasaste. Te están diciendo algo mucho más útil. Te están diciendo exactamente dónde estás hoy, para que puedas decidir con precisión a dónde quieres ir mañana. Hay una diferencia enorme entre no puedo permitirme ese coche y ese coche no encaja en mi economía actual con los criterios que protegen mi patrimonio. La primera frase es una derrota. La segunda es una decisión de alguien que entiende su situación y elige en consecuencia. No te estamos diciendo que no compres el coche. Te estamos diciendo que lo compres cuando los números lo sostengan, no cuando el deseo lo pida. Y para llegar antes a ese punto, hay una variable que casi nadie evalúa correctamente antes de firmar. Una pregunta que parece simple, pero que, dependiendo de tu situación, puede cambiar completamente la ecuación. ¿Comprar o alquilar? Aquí aparece la pregunta que casi siempre se evita porque incomoda a la identidad. ¿De verdad comprar es mejor que alquilar? La respuesta corta es que no siempre. Y esa es justamente la parte que cuesta aceptar, porque comprar da una sensación de control muy seductora. El coche es tuyo. Nadie te pone límites de kilómetros. Nadie te dice cómo usarlo. Nadie te recuerda cada mes que lo que tienes entre las manos sigue costando dinero. Pero esa sensación de control puede ser una ilusión si el coste total está destruyendo tu capacidad de ahorro, tu liquidez
o tu margen para otras decisiones importantes. Alquilar, en ciertos momentos de vida, puede ser la opción más racional, sobre todo cuando necesitas movilidad temporal, cuando no tienes entrada suficiente, cuando tu salario todavía no soporta la carga completa o cuando sabes que en 2 o 3 años tu situación va a cambiar. La pregunta correcta no es ¿qué duele menos al ego? La pregunta es ¿qué decisión deja mejor parado tu patrimonio dentro de 3 años? Ese ejercicio contrafactual es clave, porque si imaginas que hace 3 años hubieras tomado la otra opción, muchas veces descubres que no perdiste libertad por no comprar. La ganaste. Y eso nos lleva a la parte decisiva. Si no se trata de comprar siempre, entonces, ¿cuándo sí tiene sentido hacerlo? Hay 3 condiciones muy concretas. Y si no se cumplen las 3, la respuesta cambia por completo. Comprar solo tiene sentido cuando se cumplen las 3 condiciones al mismo tiempo. Si falta una, la ecuación cambia. Primera, tienes la entrada ahorrada sin tocar tu fondo de emergencia. Si para pagarla vas a vaciarte, no estás comprando un coche, estás comprando tensión financiera. Segunda, tu cuota total, sumando seguro, combustible y mantenimiento, sigue dentro del marco del 10% de tu ingreso neto. Si te obliga a vivir apretado cada mes, el coche ya te está costando más de lo que parece. Tercera, vas a conservarlo el tiempo suficiente como para que la depreciación no te golpee de inmediato. Si piensas cambiarlo en poco tiempo, el golpe de valor te come la ventaja. Con esas 3 condiciones, comprar deja de ser una apuesta emocional y se convierte en una decisión con estructura. Y lo importante no es solo la respuesta, es el cambio de posición mental que produce. El espectador deja de mirar el coche como un objeto de deseo y empieza a verlo como una variable financiera. Ya no reacciona, evalúa. Eso es criterio. Y el criterio cambia, decisiones sin necesidad de prohibir nada. Pero todavía falta una variable que no suele entrar en estas conversaciones y que puede acelerar o destruir cualquiera de estos cálculos en cuestión de meses. Y entonces vuelve la escena del principio. El mismo coche, la misma calle, la misma sensación de deseo que antes parecía tan simple. Pero ahora ya no pesa igual. Ya no piensas, no puedo. Piensas, ahora sé exactamente cuánto, cuándo y bajo qué condiciones. Y ese cambio lo transforma todo, porque deja de ser una fantasía difusa y se convierte en una decisión consciente. No gana el miedo, no gana el impulso, gana el criterio. Ahí está el verdadero cierre. No en decirle al espectador qué hacer, sino en cambiar la forma en que se mira a sí mismo frente a esa decisión. Sale del vídeo con otra identidad, una más clara, más sólida, menos manipulable, y aún así queda algo suspendido en el aire. Una variable que todavía no hemos dicho, una pieza que puede alterar por completo cualquiera de estos cálculos. Esa es la pregunta que abre el siguiente nivel.